Paola dice que es la esposa del dueño, pero el dueño soy yo. Hola a todos, soy Sergio, un hombre de 35 años y dueño de una empresa de tecnología que fundé hace 7 años. Construí esta empresa desde cero, apostando todo mi tiempo y dinero. Fueron años de esfuerzo y sacrificio, trabajando noches enteras y sin saber si el negocio despegaría o si acabaría arruinado. Pero valió la pena. Hoy mi empresa es una de las más exitosas en la ciudad, y aunque prefiero mantener un perfil bajo, mi nombre se ha hecho reconocido en la industria. Estoy casado con Laura, mi novia de la universidad, y ella fue mi apoyo incondicional durante los momentos más difíciles de la empresa. Cuando no teníamos nada, ella creyó en mí y se quedó a mi lado, incluso cuando otros habrían salido corriendo. Ahora, aunque hemos alcanzado el éxito y la estabilidad económica, nuestro matrimonio ha empezado a resentirse. Paso largas horas en la oficina, y aunque siempre he justificado mi ausencia diciendo que es por el bien de nuestra vida juntos, la verdad es que Laura y yo nos hemos distanciado. Las cenas solían ser un momento para ponernos al día y compartir nuestras vidas, pero últimamente se han convertido en monólogos míos sobre el trabajo, mientras ella apenas me escucha, mirando distraída su teléfono o sumergida en sus pensamientos. Todo comenzó a cambiar cuando Paola, una de las nuevas empleadas de la empresa, se unió a nuestro equipo. Paola es joven, atractiva y tiene una actitud extrovertida y carismática que la ha convertido rápidamente en una figura popular en la oficina. Desde el primer día que llegó, noté que Paola parecía tener un interés especial en mí. Siempre buscaba excusas para pasar por mi oficina o para quedarse más tiempo de lo necesario en nuestras reuniones. Al principio, lo interpreté como un interés profesional, quizá quería aprender de mí o buscar algún tipo de mentoría. Pero con el tiempo, me di cuenta de que su interés iba más allá de lo profesional. Un día, mientras caminaba por el pasillo, escuché a un par de empleados hablando. No prestaba mucha atención hasta que capté mi nombre en su conversación. Se estaban riendo y uno de ellos dijo algo como, ¿sabías que Paola dice que es la esposa del dueño? Está loca, pero quién sabe, a lo mejor hay algo ahí que no sabemos. Me detuve en seco, perplejo. ¿La esposa del dueño? ¿Paola? ¿Qué diablos estaba pasando? Me quedé escuchando un poco más y, efectivamente, parecía que Paola estaba diciendo a otros empleados que ella y yo éramos pareja, y que pronto tendría un papel más importante en la empresa. Era una mentira descarada, y no tenía idea de por qué estaría diciendo eso. Me sentí confundido y, en cierto modo, amenazado. Nunca había tenido una relación con Paola más allá de lo profesional, y no podía entender qué estaba tratando de lograr con esos rumores. Decidí no enfrentarla de inmediato. Quería entender mejor la situación antes de tomar cualquier acción. A partir de ese día, comencé a observar a Paola con más atención y, para mi sorpresa, noté que realmente estaba comportándose como si tuviera alguna especie de autoridad en la empresa. Daba órdenes a otros empleados, se presentaba en reuniones de directivos sin haber sido invitada y, en varias conversaciones casuales, se refería a la empresa como nuestra, como si tuviera algún tipo de participación o propiedad en ella. Por un tiempo, traté de ignorar la situación, convenciéndome de que Paola era simplemente ambiciosa y que quizás creía que adoptando ese papel conseguiría una promoción. Pero luego, las cosas se pusieron aún más raras. Durante una reunión con un cliente importante, escuché a Paola presentarse como la esposa del dueño. El cliente se giró hacia mí con una expresión de confusión total, esperando alguna confirmación de mi parte. Me quedé congelado por un momento, luego simplemente sonreí incómodo y traté de cambiar de tema rápidamente. A partir de ese momento, supe que tenía que llegar al fondo de lo que estaba pasando. No podía dejar que Paola continuara diciendo esas mentiras. Me sentía atrapado en una situación absurda, en la que no podía discernir qué tan lejos estaba dispuesta a llegar. ¿Estaba simplemente tratando de subir de rango en la empresa? ¿O había algo más detrás de sus acciones? Laura, por su parte, parecía no darle mucha importancia a la situación. Cuando le mencioné lo que estaba ocurriendo con Paola, simplemente se encogió de hombros y dijo que probablemente era una fanática más, de esas que suelen aparecer cuando te haces un nombre en la industria. Pero para mí, era evidente que esto iba más allá de una simple fanfarria. Después de escuchar esos rumores, comencé a prestar más atención al comportamiento de Paola, y lo que vi no me gustó en absoluto. Empecé a notar que ella se movía por la oficina con una seguridad que rayaba en la arrogancia. Daba órdenes a otros empleados como si fuera una supervisora, y lo más sorprendente era que muchos de ellos obedecían, como si realmente creyendo que tenía alguna autoridad. Más de una vez la vi en reuniones de directivos a las que no había sido invitada, siempre encontrando alguna excusa para estar presente, ya sea porque quería aprender o porque tenía una gran idea que no podía esperar. Empecé a sentir que había dejado entrar a un caballo de Troya en mi propia empresa. Lo que más me molestaba era su manera de referirse a la empresa. Empezó a usar expresiones como nuestro proyecto o nuestros planes de expansión, como si fuera una parte integral de las decisiones estratégicas.
Noté también que otros empleados la miraban con una mezcla de respeto y miedo. Parecía que todos pensaban que tenía algún tipo de conexión especial conmigo y quizás temían quedar mal si no la trataban con la deferencia adecuada. Eso solo alimentaba más los rumores, creando un ciclo vicioso del cual no veía una salida fácil. Intenté investigar un poco más sin ser demasiado obvio. Hablé con algunos empleados de confianza, preguntándoles qué sabían sobre Paola. Lo que me contaron me dejó aún más perplejo. Según ellos, Paola había estado contando historias sobre cenas románticas conmigo, de supuestos viajes de fin de semana y hasta de una mudanza a una nueva casa que, supuestamente, habíamos comprado juntos. Cada vez que la escuchaba hablar de estos supuestos eventos, me quedaba en shock. Nada de eso había sucedido. No solo estaba mintiendo, estaba construyendo toda una narrativa en la que yo ni siquiera participaba. Lo más inquietante es que también noté su actividad en redes sociales. Empezó a etiquetarse en restaurantes caros y a hacer check-ins en lugares que yo frecuentaba. A veces, publicaba fotos de esos lugares en el mismo día en que yo había estado allí, como si hubiera estado conmigo. Aunque nunca aparecíamos juntos en las fotos, las insinuaciones estaban claras para cualquiera que prestara atención. Era como si estuviera intentando convencer a todo el mundo de una realidad que solo existía en su mente. Cada vez que pensaba en todo esto, sentía una mezcla de miedo y enojo. Me estaba volviendo paranoico. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a llegar Paola? ¿Cuándo había cruzado la línea entre la ambición y la obsesión? No podía evitar sentirme acosado en mi propio lugar de trabajo, un lugar que yo había creado y donde debería sentirme seguro. Esta situación estaba empezando a afectar mi salud mental y mi desempeño. Estaba constantemente nervioso, revisando cada cosa que hacía o decía, temeroso de que Paola estuviera cerca para distorsionar la realidad a su conveniencia. Laura también empezó a notar mi comportamiento. Aunque al principio no le había dado importancia a la situación con Paola, ahora veía que yo estaba distante, más preocupado de lo habitual. Una noche, mientras cenábamos, me confrontó. Sergio, llevas días distraído y no eres tú mismo, ¿es por esa chica de la oficina? Al principio intenté minimizar el problema, diciéndole que todo estaba bajo control, pero no pude mantener la fachada por mucho tiempo. Le conté todo lo que había descubierto, cada detalle de lo que Paola estaba haciendo. Sin embargo, Laura seguía sin parecer tan preocupada como yo. Sergio, tal vez estás exagerando un poco. Es solo una empleada ambiciosa. No eres el primer empresario al que una joven intenta acercarse para mejorar su posición. ¿Por qué no la ignoras y sigues con tu vida? Probablemente se canse y se detenga. Pero para mí no era tan sencillo. No podía simplemente ignorar a Paola. Ya había logrado infiltrarse en las percepciones de los empleados y, aparentemente, incluso en la de algunos clientes. Mi instinto me decía que debía enfrentarla, pero no quería precipitarme y cometer un error. Esta situación estaba en una línea delicada, y una mala jugada podría tener repercusiones en mi vida personal y en la reputación de mi empresa. Así que aquí estoy, entre la espada y la pared, sin saber qué hacer. ¿Debería confrontar a Paola directamente y exigirle que deje de mentir? ¿Arriesgarme a que ella se vuelva aún más agresiva en su campaña de mentiras? ¿O debería simplemente ignorarla y esperar que sus falsedades se desvanezcan por sí solas? He decidido buscar consejo en esta comunidad. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Es mejor enfrentar a Paola y desenmascarar sus mentiras, o debería enfocarme en mi trabajo y esperar que eventualmente todo esto desaparezca? ¿Estoy exagerando, o realmente tengo razones para preocuparme? Actualización 1. Ha pasado una semana desde que decidí pedirles consejos sobre qué hacer con Paola. Gracias a todos por sus comentarios. Me hicieron darme cuenta de que no estaba loco al preocuparme por esta situación. Sin embargo, lo que sucedió recientemente superó cualquier expectativa que tenía de hasta dónde podía llegar Paola. El incidente ocurrió en un evento corporativo muy importante. Era el aniversario de la empresa, un momento para celebrar nuestros logros y reconocer el esfuerzo de todo el equipo. Habíamos organizado una cena de gala en un hotel lujoso, con todos los empleados y algunos de nuestros clientes más importantes. Todo iba bien al principio. La gente estaba de buen humor, charlando y disfrutando del ambiente festivo. Yo intentaba relajarme, aunque la presencia de Paola me tenía tenso. La vi desde lejos, hablando y riendo con otros empleados, pero decidí ignorarla y concentrarme en socializar con los clientes. Entonces, de repente, noté que Paola se dirigía hacia mí. Llevaba un vestido rojo llamativo que la hacía destacar aún más de lo habitual. Antes de que pudiera reaccionar, se había sentado a mi lado, como si fuera lo más natural del mundo. Los empleados cercanos nos miraban sorprendidos, pero ella no parecía notar las miradas o simplemente no le importaban. Paola me sonrió con una confianza que me dejó perplejo. Comenzó a hablarme como si fuéramos viejos amigos, haciendo comentarios sobre la noche, la comida y la decoración.
Yo, incómodo, respondía con monosílabos, tratando de mantener las apariencias. Lo peor llegó cuando, sin previo aviso, Paola se levantó y tomó el micrófono que estaba en el escenario principal. Todos los ojos en la sala se dirigieron a ella. Con una gran sonrisa, levantó su copa y dijo, quiero hacer un brindis por nuestro éxito y el futuro brillante que nos espera juntos. Su voz resonó por la sala, y los murmullos de confusión se intensificaron. Los empleados se miraban entre sí, algunos susurrando, otros simplemente boquiabiertos. Mi estómago se hundió al escuchar esas palabras. Era como si Paola hubiera decidido tomar el control total de la narrativa, plantando la semilla de su mentira en el momento más público y visible posible. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. La tensión en la sala era palpable. En ese instante, me di cuenta de que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Esto había llegado demasiado lejos. Tan pronto como terminó su brindis, llevé a Paola aparte, alejándola de la multitud. La miré a los ojos, tratando de mantener la calma, y le exigí que me explicara qué estaba haciendo. Paola me sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Fue cínica, casi desafiante. Sergio, dijo con una voz suave pero cargada de malicia, he estado diciéndole a la gente que somos pareja porque eso es lo que todos quieren oír. La gente adora los cuentos de hadas, ¿no? El dueño exitoso y su bella compañera. Además, es beneficioso para la imagen de la empresa, nos hace ver más unidos. ¿No lo ves? Sentí un nudo en la garganta mientras escuchaba sus palabras. No solo estaba mintiendo, estaba tratando de justificar sus acciones como si fueran algo positivo, algo que estaba haciendo por el bien de la empresa. Le dije que se detuviera inmediatamente, que sus mentiras estaban fuera de control y que no iba a tolerar más ese comportamiento. Pero Paola solo se rió. Ya es demasiado tarde, Sergio, me dijo con una voz llena de confianza. Todos en la empresa ya creen en nuestra historia. Si intentas hacer algo contra mí, podría decirle a todos que nuestra relación es real y que estás tratando de ocultarla por miedo a tu esposa. O, peor aún, podría decir que estás tratando de acosarme. ¿Cómo crees que eso se vería para ti? Tengo todo bajo control, y tú no puedes hacer nada para detenerme. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba oyendo. Paola no solo estaba dispuesta a seguir con su mentira, sino que estaba dispuesta a destruir mi reputación si intentaba detenerla. Me quedé ahí, mirando cómo se alejaba, con esa sonrisa triunfante en su rostro. Ahora me encuentro en una situación aún más complicada. No puedo dejar que Paola siga esparciendo mentiras sobre mí, pero si hago algo, corre el riesgo de dañar mi imagen y la de la empresa. ¿Qué debería hacer? Estoy pensando seriamente en tomar medidas drásticas, pero quiero estar seguro de que no va a volverse en mi contra. Siento que necesito actuar, pero no sé cómo sin que esto se convierta en un desastre aún mayor. ¿Alguna sugerencia? Ha pasado una semana desde el evento corporativo en el que Paola tomó el micrófono y prácticamente anunció al mundo nuestra supuesta relación. No puedo sacar de mi cabeza la imagen de su sonrisa triunfante después de nuestra conversación. Desde ese día, decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que tomar una decisión drástica antes de que sus mentiras causaran más daño. Lo primero que hice fue consultar con mi equipo legal. Necesitaba asegurarme de que cualquier acción que tomara estuviera respaldada por la ley y no me expusiera a una posible demanda. Después de revisar los incidentes y hablar con algunos empleados que habían escuchado los rumores directamente de Paola, mis abogados estuvieron de acuerdo en que tenía razones suficientes para despedirla por comportamiento inapropiado y difamación. También me aseguraron que, en caso de represalias, estaríamos preparados para defendernos. Con todo en orden, decidí que había llegado el momento. Ese mismo día llamé a Paola a mi oficina. Cuando entró, noté su expresión arrogante, como si ya supiera lo que iba a suceder y estuviera disfrutándolo. Paola, le dije tratando de mantener la calma, tu comportamiento ha cruzado todos los límites aceptables. Has estado esparciendo rumores dañinos y mentiras sobre mí y sobre nuestra empresa. Esto es completamente inaceptable. Por lo tanto, estoy terminando tu contrato de inmediato. Al escuchar mis palabras, Paola reaccionó de una manera que no esperaba. En lugar de mostrar sorpresa o intentar defenderse, su rostro se transformó en una máscara de furia. Así que me estás despidiendo, gritó, perdiendo toda su compostura. Esto es un error que vas a lamentar. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? No tienes idea de lo que soy capaz de hacer. Su voz resonaba en las paredes de mi oficina, y por un momento me pregunté si alguien fuera estaría escuchando. Antes de que pudiera responder, Paola siguió hablando, sus palabras llenas de veneno. Voy a arruinarte, Sergio. Voy a contarle a todos cómo intentaste tener una aventura conmigo y luego me despediste cuando me negué. ¿Cómo crees que se verá eso en la prensa? Voy a destruir tu reputación y todo por lo que has trabajado.
En ese momento, Paola se giró y salió de mi oficina dando un portazo, dejando tras de sí un rastro de caos. Después de ese espectáculo, traté de concentrarme en mi trabajo, pero era imposible. Sabía que Paola no se quedaría de brazos cruzados, y que sus amenazas no eran en vano. Me sentí abrumado y empecé a cuestionarme si había hecho lo correcto. ¿Y si Paola realmente conseguía dañar mi reputación y la de la empresa? Empecé a sentir que estaba en una batalla en la que cualquier movimiento podría ser usado en mi contra. Mis peores temores se confirmaron unos días después. Recibí una notificación de que Paola había presentado una demanda en mi contra por despido injusto y difamación. En su demanda, alegaba que yo había intentado tener una relación inapropiada con ella y que, al rechazarme, la había despedido como represalia. Además, amenazaba con acudir a los medios de comunicación para exponer mi supuesto comportamiento. Cuando vi esa notificación, sentí que el mundo se me venía encima. Todo lo que había construido estaba en peligro por las mentiras de una persona. La noticia de la demanda no tardó en filtrarse a la prensa. Los medios se hicieron eco del escándalo, y empezaron a aparecer titulares insinuando que yo había acosado a Paola y la había despedido por rechazarme. Aunque ninguno de estos titulares tenía fundamento, el daño estaba hecho. Mi reputación y la de mi empresa estaban en juego, y la situación parecía empeorar cada día. Desesperado, decidí que tenía que encontrar una manera de desacreditar las mentiras de Paola. Contraté a un investigador privado para que indagara en su pasado, con la esperanza de encontrar algo que demostrara su falta de credibilidad. Mientras tanto, el ambiente en la oficina se volvió tenso. Los empleados hablaban en voz baja cuando pasaba por los pasillos, y podía sentir las miradas de juicio y curiosidad. Sabía que muchos de ellos no sabían en qué creer, y eso solo aumentaba mi desesperación. Me encontraba en una encrucijada. Sabía que tenía que actuar con rapidez y precisión, o corría el riesgo de perderlo todo. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? Solo podía esperar que el investigador encontrara algo, cualquier cosa, que me diera una ventaja. Me sentía como un náufrago en medio de una tormenta, tratando de mantenerme a flote en un mar de mentiras y amenazas. Ahora, más que nunca, necesito saber cómo proceder. ¿Debería enfrentar a Paola públicamente y exponer sus mentiras ante todos, o es mejor seguir manejando esto en privado y dejar que mis abogados hagan su trabajo? Cada decisión que tome podría ser el punto de inflexión en esta batalla. Agradezco cualquier consejo o apoyo que puedan darme. Ha pasado un mes desde que Paola presentó la demanda y desde que contraté al investigador privado. La espera ha sido una tortura, pero finalmente tengo noticias. Y, honestamente, lo que descubrimos es peor de lo que imaginé, pero al mismo tiempo es lo que necesitaba para darle un giro a esta situación. El investigador me entregó un informe detallado sobre Paola. Resulta que este no era su primer rodeo. Descubrimos que Paola tenía un historial largo y oscuro de manipulación y engaño en empleos anteriores. Había trabajado en varias empresas, y en cada una de ellas había intentado seducir o manipular a personas en posiciones de poder para avanzar en su carrera. En algunos casos, incluso había presentado demandas similares a la mía, alegando acoso y despido injusto cuando no conseguía lo que quería. Tenía un patrón claro, creaba una narrativa de víctima para destruir a aquellos que no cedían a sus deseos. Con esta nueva información, me sentí más preparado para contraatacar. Mis abogados sugirieron que podíamos usar esta evidencia para demostrar en la corte que Paola tenía un historial de comportamiento manipulador y mentiroso. No solo querían exponer su patrón de conducta, sino también mostrar cómo estaba utilizando las mismas tácticas conmigo para intentar arruinar mi reputación y obtener algún tipo de beneficio económico o venganza. Además, logramos conseguir testimonios de antiguos empleadores y compañeros de trabajo de Paola, quienes estaban dispuestos a declarar en mi favor. Había sido tan tóxica en el pasado que muchos estaban más que felices de ayudarme a exponer la verdad. Decidimos presentar todo esto como contraataque en la corte, junto con grabaciones de las amenazas de Paola en la oficina y testimonios de mis empleados que habían escuchado directamente sus mentiras sobre nuestra supuesta relación. A pesar de que tenía algo de miedo sobre cómo se desarrollaría todo, sentí un alivio al saber que finalmente tenía una manera de defenderme. No podía esperar a que el caso fuera juzgado y todo esto terminara de una vez por todas. El día de la audiencia, estaba nervioso. Laura, mi esposa, me acompañó al juzgado, dándome su apoyo. Durante las semanas anteriores, habíamos tenido muchas conversaciones difíciles, pero también significativas. Laura me dijo que lamentaba no haber tomado más en serio mi preocupación al principio. Se dio cuenta de cuánto daño estaba causando esta situación, no solo a la empresa, sino también a nuestra relación. De alguna manera, todo este lío con Paola nos había obligado a enfrentar nuestros propios problemas, y eso nos estaba ayudando a acercarnos de nuevo. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos en la misma página. En la corte, mis abogados presentaron las pruebas meticulosamente.
Primero, expusieron el patrón de comportamiento de Paola, mostrando cómo había manipulado situaciones similares en el pasado. Luego, presentaron las grabaciones de las amenazas que me hizo en la oficina, en las que claramente se la oía amenazándome con arruinar mi vida si no hacía lo que ella quería. También se presentaron los testimonios de los empleados que habían escuchado sus mentiras y visto su comportamiento inapropiado en la empresa. Paola se defendió de la única manera que sabía, con más mentiras. Intentó negar todo, alegando que las pruebas habían sido fabricadas y que las grabaciones habían sido manipuladas. Su abogado trató de argumentar que todo esto era un complot en su contra, pero para entonces, ya era evidente para todos en la sala cuál era la verdad. Su rostro, que al principio del juicio mostraba confianza, empezó a reflejar desesperación. Sus intentos de desacreditar a los testigos fueron en vano, y cada mentira que intentaba se desmoronaba ante las pruebas presentadas. Finalmente, el juez dictaminó a mi favor. Se reconoció que Paola había mentido y manipulado con la intención de causar daño a mi reputación y a la de mi empresa. El juez desestimó la demanda de Paola por despido injusto y difamación y, en cambio, la declaró culpable de difamación y falsedad. No solo perdió el caso, sino que también se le ordenó pagar una compensación por los daños causados a la reputación de mi empresa. Cuando escuché el veredicto, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Por fin, había terminado. Paola había sido expuesta como la mentirosa y manipuladora que realmente era, y mi nombre había sido limpiado. Al salir del juzgado, me sentí más ligero y con una nueva apreciación por todo lo que había logrado. Sé que esto no ha sido fácil y que la sombra de este escándalo aún puede tardar un tiempo en disiparse por completo, pero estoy decidido a seguir adelante. Me alegra haber tenido el coraje de enfrentarme a Paola y no dejarme intimidar por sus amenazas. Agradezco a todos los que me han apoyado durante este proceso, especialmente a Laura, quien estuvo a mi lado incluso cuando las cosas se pusieron realmente feas. Ahora, con todo esto detrás de nosotros, espero poder concentrarme en reconstruir la confianza y seguir adelante, tanto en mi vida personal como profesional. Si alguien más se encuentra en una situación similar, mi consejo es este: no tengan miedo de enfrentarse a la verdad, por dolorosa o aterradora que pueda parecer. La verdad siempre saldrá a la luz, y las mentiras, por muy elaboradas que sean, eventualmente se desmoronarán. Aquí subimos las historias completas. Síguenos para más historias.